Muy bien, buenas noches. A partir de ahora, vamos a ver como 10 capítulos más o menos de este punto número 7 al que el RAB le llama temas selectos. ¿Y cuál es la importancia de este capítulo, de este apartado número 7? La importancia radica en que en estos temas selectos vamos a ir abriendo la revelación a lo que es la sabiduría de la Kabbalah. Por supuesto, muchos no le van a captar, muchos le van a captar solamente una parte y es muy poco probable que le capten todo, porque es el inicio de la sabiduría de la Kabbalah. Y siendo así, pues hay que persistir y continuar estudiando la Kabbalah. Afortunadamente hoy en estos días tenemos sabios cabalistas y tenemos libros y tenemos gente que está muy interesada y todos ellos están totalmente revelados y actúan en la internet. Y nos conectamos todos y todo el mundo estamos persistiendo y esforzándonos en el camino de la Kabbalah, del saber recibir correctamente o del transformar nuestro ego en altruismo, que es lo que indica la Kabbalah. Bueno, les comentaba, ya me estaba saliendo el tema, les comentaba que estos temas selectos son, en principio, los temas que te ayudan o que te van a ir dando la herramienta o la información adecuada para comenzar a estudiar la sabiduría de la Kabbalah. No termina aquí. Aquí apenas va a comenzar. Ni siquiera podríamos pensar que esto es el comienzo. Apenas va a comenzar. Y si tu deseo es muy fuerte, y si tú lo decides, y si ya estás listo, pues están los portones abiertos para que penetres a este enorme y maravilloso mundo que es el de la Kabbalah. Diciendo esto, pues vamos a ver qué nos revela aquí el maestro. Y el primer tema es descubrir el tesoro. Vamos a ver qué dice el Rab al respecto. Que no es otra cosa más que el poder revelar el propósito de la vida en base a lo que hemos venido estudiando y vamos a seguir estudiando. Vamos a ver cómo nos lo interpreta aquí el Raf. Él pone un fragmento de un artículo que se llama Hidra Raba, que está en el libro del Zohar en Parashat Naso. Introducción a la Hidra Raba. Es un fragmento que dice así. Rabbi Shimon Bar Yochai empezó a llorar diciendo, ay, ¿y si divulgo? ¿Y si no lo hago? Ya que si no divulga, se perderán las revelaciones de la Torá. Y si las revela, tal vez se entera de los secretos de la Torá alguien que no los merezca. Empieza el rap diciendo, los cabalistas siempre han estado buscando maneras de divulgar al pueblo el método de alcanzar la perfección. Pero
Esto no es una tarea sencilla. Exigió de los cabalistas un gran esfuerzo de superar toda clase de limitaciones. En este artículo de El libro del Zohar, que acabamos de leer este fragmento, en este artículo del libro del Zohar, si lo leemos, atestiguamos el gran conflicto interno en el que se encontraba el Rabbi Shimon Bar Yochai. Tanto quiere compartir con el mundo los conocimientos de la Kabbalah, pero teme no ser comprendido apropiadamente. Para poder entender este conflicto, dice el Rab, ¿y por qué es tan difícil? Primero, tenemos que familiarizarnos con uno de los más grandes secretos, el significado verdadero del término Torah, que quiere decir Biblia en hebreo. Veamos qué importante es esto. La Torah como condimento. Rabbi Shimon dijo, hay de quien dice que la Torah viene a contarnos simples historias, sino que todo lo dicho en la Torah son cosas elevadas y secretos superiores. Esto lo dice el libro del Zohar en la parte de Parashá Baalot-Ha. Y dice el Rab lo siguiente, el Zohar nos revela que la Torah no es una acumulación de relatos históricos o es una acumulación de leyes éticas terrenales, como fuimos acostumbrados a creer. De hecho, en muchos lugares del Zohar se enfatiza la siguiente frase: he creado la inclinación al mal y he creado la Torah como condimento, ya que la luz de la Torah la reforma. ¿Y qué reforma? Reforma a la inclinación al mal. Los cabalistas explican que la Torah es una fuerza especial, un condimento que tiene como objetivo ayudarnos a realizar la meta de la creación, la de elevarnos por encima del ego. Y a eso le llama la inclinación al mal. E igualarnos a la fuerza superior que rige la realidad, que es la fuerza de amor y de otorgamiento. La Torá fue impartida a los seres humanos originalmente solo con este propósito. La Torá tiene una cualidad especial, dice el Rab. Si se la usa conforme a su objetivo, es decir, con la intención de asemejarnos a la fuerza superior, nos eleva a una vida completamente diferente, literal. Sí, tómenlo literal. Pero también tomen literal lo siguiente. Si nos involucramos en ella por otros motivos, puede hacernos daño.
como está escrito en Masejet Yomá en 72, que dice, logró, se le convierte en poción de vida. No logró, se le vuelve poción de muerte. Y explica aquí el Rab qué es poción de muerte. La expresión poción de muerte significa que, y tómenlo literalmente y no se les olvide, significa que la ocupación en la Torá va a incrementar el egoísmo. O sea, aparte del ego corporal, que ya trae un individuo, se le añade al individuo un ego espiritual. Este incremento de egoísmo le causa al individuo sentirse como un hombre virtuoso, justo, que merece pago del Creador y de los demás seres humanos, tanto en este mundo como en el próximo. Eso es la poción de muerte. Y que ya tiene su lugar reservado en el paraíso. Y esta es la razón por la que Rabbi Shimon clamaba con bastante precaución cuando decía, ay, ¿qué pasará si revelo? Ay, ¿qué pasará si no revelo? En la cita antes mencionada acá arriba. Así pues, Rabbi Shimon quería presentar la sabiduría de la Kabbalah solo a aquellos que tuvieran la necesidad verdadera de corregirse a sí mismos y asemejarse al Creador. Pero también tuvo el temor de que se hiciera con esta sabiduría lo que se ha hecho con la Torá, o sea, que se ha usado como medio de obtener honores, dinero y control. Y hay nombre y apellido para este tipo de deseos de honores, dinero y control a lo largo de la historia, ¿eh? Y sigue habiéndolos. Y ahora son más grandes. Además, dice el Rab, tenía miedo que se interpretara literalmente. Y por favor, no olviden esto si van a seguir en el camino espiritual o en el camino del otorgamiento. Tenía miedo de que se interpretara literalmente, porque no hay que interpretar literalmente. Por consiguiente, dice el Rabbi Shimon Bar Yochai escribió su libro sagrado que se llama el Zohar, la revelación, en codificación especial, sabiendo que éste sería ocultado por milenios, sin exagerar, por milenios se ocultó, hasta que la generación estuviera lista. Siguiente, ascender la escalera espiritual. Destaca el Rab esto. El Rabbi Shimon alzó sus manos y lloró, lamentando. Ay de quien se encuentre en aquel tiempo. Y bienaventurado será todo aquel que suceda encontrarse en ese tiempo. E interpreta, ay de quien se encuentre en aquel tiempo, porque cuando venga el Señor a ver la sierva, examinará todos los hechos de cada uno. Bienaventurado será todo aquel que suceda
encontrarse en ese tiempo, porque logrará aquella luz de la felicidad del Rey. Esto viene escrito en Advenimiento del Mesías en el libro del Zohar en Parashá Shemot. El lenguaje pintoresco describe el Zohar a Rabbi Shimon Bar Yochai mirando hacia el futuro y lamentando los tiempos del éxito del exilio, en los que sería necesario divulgar la sabiduría de la Kabbalah con el fin de realizar la meta de la creación. Rabbi Shimon está consciente de que parte de las personas harán un mal uso de ella y es lo que lamenta. Le duele a Rabbi Shimon concebir que las personas acostumbradas a utilizar la Torah incorrectamente, reprimiendo las preguntas existenciales que les surgen, se acerquen a la Kabbalah de la manera equivocada. Es acerca de ellas que clama siempre el ay. Sin embargo, agrega de inmediato, dice el Rab, que también habrá muchos otros que alcanzarán la gran luz a través de ella y los llama bienaventurados, aquellos en los que despierte la pregunta ¿para qué vivimos? Porque esto que es un deseo muy interno del corazón, es esto lo que te va a vincular de inmediato con la luz que reforma y que cubre perfectamente y exactamente los libros de la Kabbalah genuinos. Entonces, como se dice en la frase, cuando el Señor venga a ver a la sierva, o sea, cuando la luz superior venga a llenar las almas, podrán estas personas deleitarse con la felicidad del Rey. Nuestra generación, es decir, esta que estamos viviendo, la que se inició, no sé, a partir de mitad del siglo XX, nuestra generación es afortunada por haber recibido el comentario Sulam, que en hebreo quiere decir escalera, comentario escalera en hebreo, de el libro del Zohar. Y esta es una interpretación única que le permite al ser humano dirigirse correctamente hacia el estudio de la Kabbalah y descubrir el tesoro que ha ocultado este autor del Zohar, el Rabbi Shimon, justamente en el libro del Zohar. Este comentario tiene un nombre apropiado, escalera o sulam en hebreo. ¿Por qué escalera? Pues porque sirve como una escalera para ascender directamente a la plenitud. El nacimiento de este comentario sulam del libro del Zohar en nuestra época no es casual. Es una prueba irrefutable que estamos realmente acercándonos a lo que llama la frase la luz de la felicidad del Rey. Estamos muy cerca de ello. Bueno, es evidente que para cualquier principiante
o para cualquier persona que quiera introducirse e integrarse a la Kabbalah, estos conceptos que son nuevos a veces chocan con el tradicional esquema mental que nosotros tenemos, porque va a chocar completamente y mientras más avanzamos, todos los esquemas aprendidos en la materialidad van a ser fuertemente cuestionados. Pero por encima de todas estas cuestiones, necesitamos seguir persistiendo, porque mientras más caminamos, más nos acercamos a la salida de la cueva. Así que ciertamente vamos a tener muchísimas dudas, pero también pocas, muy pocas, o más bien las justas revelaciones de esas dudas te van a ir sacando de este camino de oscuridad que hasta ahora no hemos llevado. Así que tengamos calma, aprendamos la información, vayamos por encima de nuestros esquemas mentales y a futuro van a ver por qué sucedía todo esto. Y a futuro se van a abrir todas las respuestas a todas las dudas. Bueno, vamos a dejarle aquí y mañana nos iremos al capítulo 2, que es algo como plegaria, que es algo como carencia, que es algo como esperar a que suceda algo. Vamos a ver de qué se trata mañana. Se llama Rezo en apuros, un rezo verdadero. Venga, muchas gracias. Gracias, amigas.